Y el martes la Asamblea Nacional Francesa votó la llamada normativa de fin de la vida, una iniciativa con dos proyectos de ley, el primero sobre los cuidados paliativos que fue aprobado por unanimidad y el segundo más polémico sobre el derecho a la muerte asistida. En la nación ambas iniciativas cuentan con un amplio respaldo y para muchos son una deuda con el pueblo francés. Para analizar el panorama conectamos con Joan Carles March Cerdá, quien es médico y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Bienvenido a France 24, gracias por la comunicación. Buenas. Primero, por favor, hablemos de esa ley de cuidados paliativos. ¿Qué establece? La ley de cuidados paliativos establece que las personas que están en una situación determinada puedan tener unos cuidados que les ayudan a una buena muerte, que es un elemento esencial. Los cuidados paliativos forman parte de los cuidados de la vida, ¿no? Hay pacientes que en un momento determinado necesitan unos cuidados que les ayuden a tener un final lo más adecuado posible, sin forzar con tratamientos que le genere una situación no adecuada y por tanto esos cuidados de alguna forma lo que favorecen es la necesidad de gente que está muriéndose, está en una situación terminal o está en una situación no solo terminal. Hay pacientes que necesitan cuidados paliativos porque tienen una enfermedad en un momento determinado. Estos pacientes necesitan esos cuidados paliativos que les permitan una mejor atención en esos momentos de la vida. Ahora, ¿esa normativa implicaría de alguna manera entonces la creación de residencias de apoyo y cuidados paliativos que ofrezcan de esa forma una alternativa al hospital, diciendo que la atención podría ser mucho más especializada para personas al final de su vida y cuya condición médica se ha estabilizado y que además no pueden o no desean permanecer en casa? Sin duda alguna, los centros sanitarios, los hospitales, básicamente, pero también uno puede estar en casa y tener una atención adecuada en casa, depende de la situación de cada paciente. Los profesionales tienen que acercarse a esos pacientes que viven en casa o tienen que dar esos servicios en el hospital para que la atención sea la más adecuada posible. Esa es la clave. O en un centro sanitario o en el domicilio. ¿Para qué? Para que esa atención en esos momentos de la vida sea la más adecuada posible, sea lo más profesional posible. Las personas que son paliativistas son personas que cuidan ese momento del paciente desde la cercanía, desde la atención, desde la escucha, desde el apoyo a sus necesidades, desde estar pendiente de lo que piden, y eso es lo que debe hacer un profesional sanitario que cuida esos cuidados paliativos, sea en casa o sea en un centro sanitario. Esa es la clave. Ahora también, y en el centro de la polémica estaba el proyecto de ley sobre la muerte asistida. ¿Para quiénes y bajo qué condiciones los franceses podrían entonces acceder a este derecho si es adoptado por el Senado? Sin duda alguna, la eutanasia no hay que confundirla con el homicidio. Es evidente que es como confundir el amor con la violación, el regalo con el robo, un acto voluntario con un acto forzado, ¿no? La eutanasia, la palabra eutanasia es una bella palabra que va ligado a hablar de bella muerte, ¿no? Y realmente es mejor, desde mi punto de vista, utilizar la palabra eutanasia que la palabra suicidio asistido, que probablemente la palabra suicidio siempre ha estado marcado por la etiqueta que tiene de voluntariedad y de querer forzar una muerte, y de alguna forma las personas que piden la eutanasia son personas que están en una situación de una enfermedad crónica, por ejemplo una ELA, donde la atención ya es imposible y de alguna forma necesitan hacer una muerte lo más dulce posible, lo más adecuada posible. Para eso, ¿qué es lo que pide cada paciente? Pide un médico que sea el que siga ese proceso. En ese seguimiento de ese proceso se conforma
ante esa enfermedad grave o incurable o un procedimiento crónico e imposibilitante, ¿qué hacen los pacientes? Piden un médico responsable, hacen una petición. Si se acepta su petición, se firma la solicitud y a partir de ahí se hace la solicitud al médico responsable, con la cual tiene una entrevista y a partir de ahí hay una comisión de garantía y evaluación de esa petición para que tenga todos los requisitos de que esa petición sea lo más adecuada posible, cumpla todos los requisitos y sea con el tiempo adecuado. En España, realmente, en algunas comunidades se hace de forma más rápida, en otras se hace de forma más lenta, porque a veces también es porque hay profesionales que, por una cuestión de conciencia, plantean que no quieren hacer ese proceso de eutanasia porque no creen en ello. Pero la realidad es que esos pacientes necesitan tener una atención lo más adecuada posible en ese momento de una enfermedad incurable, una enfermedad invalidante que no le permite una vida normal. Ahora, ambos proyectos, como decíamos, de ley deben de ser aprobados por el Senado, que es más conservador. ¿Realmente qué tantas posibilidades existen de ser aprobados? Es difícil desde España saber qué es lo que va a hacer Francia, pero yo creo que en España el proceso es un proceso que sigue toda la normativa legal. Es verdad que hay algunas comunidades que van más lentas, que ponen más impedimentos, pero creo que es un derecho ciudadano donde los pacientes tienen el derecho a pedir que quieren dejar de vivir porque su situación ligada a su enfermedad incurable, su enfermedad inhabilitante que no permite hacer una vida normal, pues la realidad es que eso es el elemento que tienen que ver el Senado para poder aprobar esa ley que sin duda alguna facilita, da un derecho más a las personas que en un momento determinado piensan que no pueden vivir más de esa forma, ¿no? Yo he hablado con pacientes, con familiares, he hablado con personas que han ayudado y la realidad que ellos me plantean es que si lo plantean es porque lo necesitan. Hay que ver la necesidad, el derecho desde la perspectiva de eso. Es un derecho más que algunas personas pueden tener y que sin duda alguna hay que plantear que algo necesario para ayudar a que esas personas puedan tener una muerte lo mejor posible. Y es verdad que la muerte voluntaria a veces no es entendida, porque creemos siempre, desde los profesionales sanitarios, queremos ayudar a vivir, no ayudar a morir, pero la realidad es que ayudar a morir también ayudamos a vivir en este caso. Y esa es la clave que hay que poner encima de la mesa, que ayudando a morir, ayudamos a vivir. Ahora, la normativa sobre el fin precisamente de la vida es considerada como la mayor reforma social en décadas para Francia y para muchos se trata de una clara deuda que ha tenido el Estado con su sociedad. Pero entonces, si hablamos del derecho a la muerte asistida y precisamente, permíteme citar, de los 504 votos emitidos, 199 son en contra de la reforma. ¿Quiénes se están oponiendo y por qué? ¿Cuáles son los argumentos que dan para oponerse a, como usted bien dice, dar vida a partir de la muerte? Hay gente que plantea que, yo creo que la gente que no cree que esto es un derecho, y por tanto, si tú no crees que es un derecho, planteas que te opones a ello. También en esa posición que comentaba de que creen que los profesionales sanitarios no están para ayudar a morir, sino para ayudar a vivir. Y en ese sentido hay que recordar que hay gente que está años y años enchufado a un aparato, enchufado a un procedimiento tecnológico que no le ayuda, que no tiene ninguna opción para hacer una vida ni normal, no puede relacionarse con la gente que vive alrededor de él, ¿no? Es esa paradoja de la máquina, de esa situación absurda, injustificable y que sin duda alguna se necesita cambiar, ¿no? Por eso vuelvo a decir, la eutanasia no es homicidio, no es un homicidio, es una ayuda a una muerte lo más adecuada
posible para unas personas que han dejado de vivir. Hay gente que su vida se ha roto totalmente por estar ligado a una máquina, porque tiene una enfermedad que le imposibilita hacer ningún movimiento, ninguna vida. Hay pacientes de ELA que prácticamente no pueden hablar, no pueden hacer ninguna de sus necesidades fisiológicas y por tanto hay que plantearles que esa opción es algo que les ayuda a poder retomar su posición. Ellos tienen un derecho y la realidad es que eso es lo que tiene que entender la gente que vota en contra, que es un derecho a una persona que ha perdido todo control sobre su vida para poder volverlo a tener, y por eso hace una petición que es estudiada, que eso es muy importante, que hay que plantear que el derecho de pedirlo es una cosa, el derecho de darlo va ligado a una comisión técnica, médica, científica, que valora las circunstancias de cada caso, y eso es lo que tiene que ver la gente que está en contra del mismo. Doctor